Vamos a dar comienzo a este trabajo en esta noche, el cual, como le decía hace un momento, se nos ha encomendado poder realizar, y el cual consiste de poder escudriñar y poder, mis hermanos, recibir la enseñanza de el tomo número 6 y tomo número 7 de este discipulado que se está realizando y que se va a realizar durante un tiempo en el cual el objetivo, como decimos siempre, es que nuestra vida sea edificada, nuestra vida sea fortalecida y sobre todas las cosas recibamos de parte del Señor la enseñanza de su palabra. El tomo número 6 con el cual vamos a comenzar en esta noche, habla y dice: Dios me habla. Ese es el título que tiene el tomo número 6, el cual vamos a comenzar escudriñando y con el cual vamos a tomar también una palabra, un texto base que va a llevar este trabajo de esta noche. Y los voy a invitar que vayamos al segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16. Ahí va a estar la palabra central, el texto base, como le llamamos también. Cuando realizamos un estudio bíblico, siempre tiene que haber un texto que pueda, mis hermanos, fundamentar, mis hermanos, el trabajo que se va a realizar en esta noche. Segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16. Dios bendiga al hermano Pablo Ruiz también, que lo veo ahí, que se ha conectado. Dios le bendiga, hermano Pablo. Gracias también por apartar este tiempo para poder aprender de la palabra del Señor. Y vamos a darle lectura al capítulo 3, dijimos, del segundo libro de Timoteo. Búsquelo allí con paciencia para que podamos compartir todos de la lectura de esta palabra. Más adelante también usted irá teniendo una oportunidad para poder ayudarnos con un texto bíblico y esto también sea un poquito más interactivo y todos podamos participar de este trabajo maravilloso. Así que Dios nos bendiga. Vamos a leer este texto, segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: toda la Escritura es, número 1, inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Dios bendiga esta lectura de la palabra del Señor, en el cual partimos y damos comienzo a este trabajo en esta noche, mis hermanos. Y queremos partir primeramente analizando la palabra que exhorta Pablo y hace mención y que la cual ocupa como referencia, ocupa como respaldo, se puede decir, al hablar de la palabra del Señor. Él toma una palabra muy importante que dice y a la cual denomina inspirada. Pablo dice toda la Escritura. Cuando habla de toda la Escritura, habla de todos los libros, todos los libros que fueron escritos por los profetas, por los apóstoles, por todos los hombres de Dios. Pablo dice toda la Escritura fue inspirada, es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Quiero detenerme un momentito aquí para que podamos también recibir una pequeña enseñanza de lo que Pablo dice al momento de hablar de inspiración. Cuando hablamos de inspiración, mis hermanos, y cuando la gente comúnmente se refiere y habla de la Biblia y se refiere a la palabra inspiración, se está refiriendo al hecho de que Dios influyó divinamente. Dios fue el intermediario, o Dios fue, el emisor de la palabra para que el hombre pueda recibirla. Por lo tanto, Dios influyó y influenció directamente a los autores humanos de la Escritura, de tal manera que ellos, cuando escribieron esta palabra, fue la misma palabra de Dios, la cual llegó a ellos. En el contexto de las Escrituras, mis hermanos, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios, o sea, emitida por Dios, salió de la boca de Dios.
A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de inspiración, cuando habla de que dice claramente toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo toma esta referencia para hacer entender de que cuando usted está leyendo la palabra, usted está recibiendo la voz de Dios, usted está recibiendo la enseñanza de Dios, la doctrina de Dios, la exhortación de Dios, la reprensión de Dios, la guía de Dios, e innumerables adjetivos calificativos podríamos decir cuando hablamos de que toda la palabra ha sido inspirada por Dios, fue exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Eso trae por efecto poder decir lo que Pablo exhortó y dijo, que toda la palabra era y había sido inspirada por Dios, haciendo mención de que él decía que realmente la palabra es, esta palabra maravillosa es la palabra de Dios y hace que la Biblia sea única entre todos los libros de la tierra. No hay libro mayor que la palabra del Señor. Por lo tanto, a eso, mis hermanos, hace mención cuando hablamos que la palabra ha sido inspirada por Dios. Mientras que hay diferentes opiniones acerca de que hasta el punto la Biblia es inspirada, no cabe duda que la Biblia por sí misma afirma que cada palabra y cada parte de la Biblia fue inspirada por Dios. La palabra misma se encarga de poder, mis hermanos, ordenarse correctamente y se encarga también de poder hacer mención, mis hermanos, de que ella misma se autorrespalda, se autoordena, se denomina y dice yo automáticamente digo que soy la palabra de Dios. Vamos a ir a una pequeña referencia de lo que dice Pablo en la Escritura cuando habla y dice y hace mención a algunos puntos muy importantes. Cuando Pablo dice toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Aquí Pablo toma algunos puntos y dice que es útil primero para enseñar. Cuando hablamos de enseñar, hablamos de comunicar conocimientos, ideas, experiencias que el hombre o la persona que está recibiendo no tiene. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando Pablo habla de enseñar, es que Jesucristo y Dios, por medio de su palabra, Él quiere enseñarnos cosas que nosotros no sabemos y que el hombre terrenal no entiende. Por eso que la palabra de Dios dice que Dios escondió estas cosas a los sabios y se las reveló ¿a quién? A sus hijos. Dios se encargó de que esta revelación, de que esta inspiración, de que esta palabra, usted la pueda recibir por la única razón, miren lo que le voy a decir, por la única razón de que usted es hijo de Dios. Por lo tanto, usted ha recibido esta revelación de la palabra. Usted ha recibido y usted ha recibido la enseñanza de Dios. Pablo toma otra referencia y dice que es útil para redarguir. Redarguir quiere decir, en términos bíblicos, aquellas enseñanzas que nos hacen autocorregirnos. En términos estrictos, es usar un argumento contra la persona que empleó con autoridad. Sería como amonestar a alguien con el fin de que se corrija. Lo que hace Pablo cuando habla de redarguir es que la palabra hace que nosotros nos autocorrijamos y recibamos de parte de Dios la claridad a lo que nosotros realmente tenemos que hacer como cristianos. Ejemplo, la palabra de Dios dice, haced con tu prójimo lo que quisieran que hagan contigo. Si usted está viviendo una situación difícil económicamente, voy a dar un ejemplo muy normal. Si usted está viviendo una situación económica muy difícil, no tiene trabajo, no, está muy difícil la situación económica, su anhelo suyo de usted sería escuchar que la puerta suene o escuchar que el teléfono suene y que algún hermano le diga, hermano, quiero ir a su casa y quiero darle una ayuda económica porque sé que usted está pasando un momento difícil. Pero la palabra de Dios dice, haced
con tu prójimo lo que quisieran con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos en el otro lado de la vereda y cuando nuestra situación económica está relativamente buena, hay trabajo, hay salud, estamos bien, ¿cuántas veces en el mes nosotros ponemos los ojos sobre aquellos que no tienen esa bendición que usted tiene? Eso es lo que hace la palabra, nos redarguye y nos hace entender que nosotros tenemos que autoexaminarnos y decir cuán importante es poder hacer con el prójimo lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros al momento que nosotros lo necesitamos. De eso se encarga la palabra, de autocorregirnos. Al momento que usted se está equivocando, la palabra nos está enseñando a dónde dirigirnos, a dónde caminar, a dónde ir. Se encarga la palabra por medio de el redarguir. Es útil, Pablo dice también, para corregir. Corregir hace mención a hacer que disminuya o desaparezca un defecto o una alteración de nuestras vidas. Eso es lo que produce el corregir en nosotros la palabra. Hace que no es que la palabra busque que nosotros seamos perfectos, sino que la palabra de Dios claramente dice que nosotros tenemos que buscar ser semejantes a Cristo. Nosotros buscamos en nuestra vida diaria y en nuestro evangelio poder ser semejante a Cristo. Por eso que Pablo dice, poned los ojos donde en el blanco perfecto. El blanco perfecto que es Cristo. Entonces la palabra de Dios lo que busca es que nosotros alcancemos por medio de ella misma una corrección y nosotros seamos capacitados. ¿Para qué? Para poder hacer que nuestras falencias desaparezcan en nosotros. A lo anterior que vuelvo, pues nosotros podamos ser capaces de poder hacer con el prójimo lo que quisieran con nosotros. A eso Pablo se refiere con corregir. Y toma una última palabra, que es instruir. Instruir quiere decir comunicar sistemáticamente ideas, conocimiento o doctrinas, dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello o comunicarle avisos o reglas o conductas. ¿Qué es lo que hace? Nos instruye cuál es el camino que debemos de seguir. De eso se encarga la palabra. En resumidas palabras, lo que hace la palabra es dirigir nuestro camino, dirigir nuestra vida delante de la presencia del Señor. Eso quería tomar como enseñanza también, para poder, mis hermanos, tener en cuenta esto que Pablo, mis hermanos, nos enseña por medio de esta palabra gloriosa. Como decíamos, mientras que hay diferentes opiniones acerca de que hasta el punto que la Biblia fue inspirada, no cabe duda que la Biblia por sí misma afirma con cada palabra en cada parte de la Biblia que fue inspirada por Dios. Mire, vamos a ir a mi hermano Johnny, por favor, nos va a leer 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Un momentito que vamos a... Segunda de Corintios, capítulo 2. Perdón, capítulo 12. Y versículo... Espérenme un poquito. Vamos a tomar aquí el versículo para poder cambiar. Entonces. Perdón, segunda de Pedro 1:21. Ese hermano Johnny, segunda de Pedro 1:21, nos va a leer mi hermano Johnny para poder complementar lo que le estaba diciendo, que la palabra misma, ella se encarga de poder, mis hermanos, entregarnos y enseñarnos que ella ha sido inspirada por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Porque
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Mire qué hermosa la palabra que Pedro nos entrega. Dice, porque nunca, no una o algunas veces, no, nunca. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, número uno. Nunca fue porque el hombre se le ocurrió decirlo, se le ocurrió escribirlo, sino que Pedro dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Al momento de que ellos recibieron esta palabra, ellos recibieron la inspiración divina de Dios para que puedan, mis hermanos, haber hablado de esta palabra gloriosa que, mis hermanos, a nosotros hoy día nos trae esa bendición hermosa que puede poder entender de que nosotros estamos bajo, mis hermanos, la dirección de la palabra del Señor. Pedro se encarga de hacernos entender de que lo que Pablo estaba diciéndole a Timoteo, que toda la escritura era inspirada por Dios, Pedro se encarga de poder confirmarlo, pero no confirmarlo porque a él se le ocurrió, sino que porque recibió la inspiración de Dios para poder decir, porque nunca la profecía fue, mis hermanos, traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios para poder hablar de esta palabra gloriosa. Dios nos bendiga, porque ciertamente la palabra nos alcanza, mis hermanos, para poder entender y poder comprender qué tan importante es para nosotros poder recibir esta palabra maravillosa. Dios nos bendiga, seguimos adelante, y hay un punto muy importante que nos habla también este estudio, y en el cual nos hace, mis hermanos, entender la diferencia entre la Biblia y los libros normales. Ya hay un punto muy importante que ya hemos hecho notar, es que la Biblia se hace diferente a todos los libros porque ella tiene una característica muy importante, y es la que hablaba Pedro y la que confirmó hace un momento, perdón, la que hablaba Pablo y la que confirmó Pedro a través de la lectura de mi hermano Johnny, en el cual el factor denominador mayor es que ella es inspirada por Dios, que ella se confirma que es, mis hermanos, la palabra del Señor. Pero mire lo que dice Hebreos, hermano Alejandro, por favor, Hebreos capítulo 4 y versículo 12. He aquí la diferencia de lo que hace la palabra de Dios a lo que hace un libro normal en la vida de un hombre. Mire, por favor, hermano Alejandro, si nos puede ayudar con ese texto, Hebreos capítulo 4 y versículo 12. $4:12, hermano Jonathan, Amén. en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermano Alejandro. Mire la lectura bíblica que mi hermano ha leído. Ahí hay una tremenda diferencia cuando yo hablo de la palabra de Dios y hablo de cualquier otra literatura. Pablo parte diciendo porque la palabra de Dios tiene dos características importantísimas. Primero, es viva. ¿Y por qué es viva? Porque viene de parte de Dios. Y como todos sabemos, Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la palabra de Dios primeramente es viva. Segundo, Pablo, el escritor de Hebreos, hace mención y dice que es eficaz. La palabra de Dios es eficaz para la vida del hombre. Para la vida del hombre, no solamente en el ámbito espiritual. La palabra de Dios es eficaz también en el ámbito terrenal, en el ámbito que usted y yo vivimos hoy día. El hombre que quiera saber cómo guiar su hogar, la Biblia le va a enseñar cómo llevar su hogar. El hombre que quiera saber cómo debe tratar a su esposa, la Biblia le va a enseñar cómo tratar a su esposa.
El hombre que quiera saber cómo adoctrinar o guiar a sus hijos, la Biblia le va a enseñar cómo guiar a sus hijos. El hombre que quiera saber cómo debe utilizar sus finanzas, sus dineros que Dios le da, la palabra de Dios se va a encargar de enseñarle cómo poder hacerlo. Por lo tanto, es tan viva y aparte de eso es tan eficaz que no dejó ningún ámbito de la vida del hombre el cual la palabra no alcance y en la cual nosotros no podamos decir, yo no tengo cómo ni dónde encontrar una respuesta a mi situación que yo estoy viviendo. Yo no tengo dónde refugiarme, yo no tengo dónde encontrar una respuesta para lo que yo estoy viviendo y cómo debo de hacerlo. Déjeme decirle que la palabra no, Dios, por medio de su palabra, se encargó de no dejar ningún eslabón suelto, sino que se encargó que la vida del hombre desde su nacimiento, porque oiga bien, cuando Jeremías, empezamos a leer el libro de Jeremías, Jehová Dios exhorta y da una palabra y dice, Jeremías, antes que te formases del vientre de tu madre, yo ya te conocía. Por lo tanto, antes de que Jeremías y antes de que usted y yo fuésemos gestados en el vientre de nuestras madres, ya la mirada de Dios estaba allí y ya estaba empezando a formarse el camino que Dios estaba, mis hermanos, teniendo para nosotros. Usted cuando fue joven, cuando fue adulto, cuando se casó, cuando fue padre, hoy día, en la vida que hoy está y lo que viene por delante, Dios ya tiene ordenado todo para que usted, por medio de la palabra, reciba la dirección hacia dónde moverse y hacia dónde no moverse. Por lo tanto, por eso que el expositor y el escritor de Hebreos dice que es eficaz. Eficaz, y habla y hace mención que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque eso fue lo que hizo la palabra en nosotros. Ella se encargó de ir a lo profundo de nuestros corazones, penetró nuestro pecado, penetró nuestra maldad y se encargó de poder, mis hermanos, llegar hasta nuestras almas y llegamos y recibimos esta palabra gloriosa. Mire, y lo último que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, el salmista dice, antes que la palabra esté en mi boca, dice, tú ya la conoces. Por lo tanto, nosotros somos un libro, una carta leída delante de los ojos de Dios por medio de su palabra. Eso es lo que el expositor del libro de Hebreos quiere hacernos entender, de que la palabra de Dios es tan, yo dijera, ni siquiera es posible medirla con algún libro literario, con algún libro de algún escritor, de algún expositor de la tierra, porque tiene características tan importantes que lo primero que usted recibe al poder leer la Biblia es que usted está recibiendo la voz de Dios. Y eso no tiene precio, no hay nada, ni un libro en la tierra que le pueda entregar esa tremenda bendición. Bien, hay cosas importantes que nosotros debemos de saber, y en el contexto de cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Efesios y habla, mis hermanos, y él lo que hace es comparar, y el mismo escritor que acabamos de leer compara la Biblia como una espada, y la toma como una espada. ¿Por qué? Porque ella lo que hace es mencionar, y lo que quiere decir es, mis hermanos, que la palabra de Dios no es solamente una lectura o un libro para nosotros, sino que ya dijimos que era mucho más que eso. Pero aparte de eso, la palabra de Dios está dentro de lo que es la armadura del Hijo de Dios o de la hija de Dios. Está dentro de los armamentos que Jehová Dios entregó para nosotros, para que podamos nosotros defendernos en el ámbito espiritual, en el ámbito que usted vive día a día. Mis hermanos, por eso que la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos viviendo en este mundo, Pablo, la palabra de Jesucristo dijo claramente, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, hay un concepto muy, muy relevante en el cual Jesucristo dice que nosotros estamos aquí. Ciertamente estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, nosotros al no ser de acá necesitamos armas
mis hermanos, diferentes, armas importantes, y quiero, mis hermanos, hacer una pequeña mención de cómo la palabra de Dios nos puede servir a nosotros como espada. Mire, una, mis hermanos, de las formas de usar la espada, primeramente, es poder leerla. Una de las cosas que el cristiano y el hombre y la mujer de Dios no puede dejar de hacer. ¿Por qué no puede dejar de hacer? ¿Por qué? Porque el texto base nos daba a entender, primeramente, de que toda la palabra es inspirada por Dios. Usted necesita saber lo que Dios inspiró a los hombres. O sea, el hombre y la mujer de Dios tienen que leer la Biblia. Tiene que haber un hábito de lectura. Usted tiene que leer la Biblia, mis hermanos, para poder entender lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. Pero hay una de las formas, de las peores formas de usar la Biblia, es usarla fuera del contexto de lo que Dios quiere enseñarnos. Miren lo que le voy a decir. O, en cierta forma, ocupar un criterio humano. Ejemplo, cuando decimos y leemos Filipenses 4:13, un texto muy conocido, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted lee ese texto bíblico, usted, mi hermano, hace el concepto de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted y cuando nosotros leemos el contexto de lo que es la Biblia, hablamos de algo del todo. Cuando la palabra habla del todo es porque se supone que habla del todo. Pero si no se conoce el contexto original de este versículo, mis hermanos, es poder entender, mis hermanos, que Dios nos está enseñando algo muy importante. ¿De qué forma puedo decirlo? Cuando usted toma esta palabra y dice un ejemplo, me dieron las ganas y me voy a comprar otro auto. Mire el ejemplo que le voy a dar. Y se pone en su mente y dice, yo voy a comprarme otro auto porque me dieron ganas de comprarme otro auto y tengo los recursos y lo voy a hacer. Y tomamos el contexto de esta palabra y decimos, total, tenemos la palabra y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo Cristo se va a encargar de mover todo, de hacer todo, y Dios va a mover todos los papeles y todo, y yo voy a comprarme ese auto. Y de repente las cosas suceden, y lo primero que viene a nosotros es decir, esto está bajo la voluntad de Dios. Pero nos olvidamos que Jesucristo, por medio de su palabra, nos dio a nosotros un libre albedrío, que se llama una libertad de poder decidir ciertas cosas. Y de poder, mis hermanos, hacer cosas que a lo mejor no están dentro del contexto bíblico y dentro de la voluntad de Dios, porque nosotros nos saltamos un paso muy importante. Y ese paso muy importante es haberle preguntado a Dios antes si realmente era su voluntad hacer lo que nosotros ya estábamos haciendo. Por lo tanto, en ese instante, el contexto de la palabra se toma como algo que nosotros creemos, que va a ser algo que realmente Dios se va a encargar de poder ayudarnos y Él se va a encargar de poder involucrarse en nuestra idea que nosotros propiamente maquinamos para poder tomar la palabra como algo que Dios se va a mover por medio de esa palabra. Por lo tanto, cuando usted tome la palabra de Dios, tiene que ver en qué contexto la está tomando. Tiene que tener ese cuidado de poder tomar el contexto de la palabra y poder entender que primeramente la palabra es para que nosotros recibamos una enseñanza, una doctrina, recibamos una corrección, primeramente espiritual. Usted primeramente tiene que entender que la palabra le va a guiar, le va a enseñar primeramente en el ámbito espiritual. Esa es la labor primeramente que Dios, mis hermanos, va a hacer con nosotros por medio de su palabra. Para manejar adecuadamente esta arma debemos aprender todo lo que podamos sobre ella, incluyendo, mis hermanos, incluyendo los contextos que nosotros, mis hermanos, hemos aprendido en nuestra vida cristiana. Usted cuando comenzó el Evangelio, usted cuando empezó a servir a Cristo, usted recibió
de parte del Señor una claridad de hacia dónde usted quería ir. Siempre me recuerdo, hermano Alejandro, cuando contaba del tema de la junta de los amigos. Es un tema muy particular y un tema muy común dentro del hombre que es sacado del mundo y es traído a la vida de Cristo. Es algo muy común. Todos vivimos esa etapa. Y todos los que lamentablemente tuvimos una vida en el mundo, nosotros formamos amistades. Y de repente formamos amistades muy, muy grandes, de lazos muy fuertes. Entonces salirnos de ese ámbito, salirnos de ese círculo, mi hermano, es tan difícil que nosotros para poder salirnos de ahí necesitamos de que Dios mueva su mano. Y ahí se manifiesta el Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí usted necesita la fortaleza de Dios para decirle no al mundo y poder decirle sí a Cristo. En ese contexto es que nosotros debemos de usar esta arma tan poderosa que es la palabra del Señor. Ese es, mis hermanos, el contexto en sí que quería poder hacerles una pequeña referencia para que nosotros, mis hermanos, podamos entender que la palabra de Dios es un arma espiritual para cada uno de nosotros. Hay propósitos, el propósito que hay de Dios por medio de su palabra para nosotros, ciertamente el propósito de la Biblia, según la misma Biblia, Dios tiene propósito para nosotros. Mire, vamos a mi hermano Pablo, si está por ahí, nos puede leer Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Mi hermano Alejandro nos va a leer San Juan, capítulo 5, versículo 39. Para poder, mis hermanos, entender que la palabra de Dios tiene propósitos. Tiene propósitos para nosotros. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra, hermano Pablo? A ver. ¿Me escuchan? Sí, amén. Amén. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Ese es Primera de Pedro 2:2? Primera Epístola. Primera de Pedro 2:2. Me equivoqué, hermano, discúlpenme. Apóstol Pedro. Con paciencia, no, hermano. Primera de Pedro 2:2. Ya. Ahora sí, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Amén. Amén. Desead como niños recién nacidos. Ese propósito es hermoso que Pedro nos habla. Pedro, siempre decimos, el Pedro que usted conoció en los evangelios, no es el mismo Pedro que conoció en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés. Usted se encuentra con un Pedro totalmente diferente, con un Pedro cambiado, con un Pedro que habla diferente, que camina diferente, que se expresa diferente. Es un Pedro diferente. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo un encuentro espiritual con el Espíritu Santo. Hubo en él un cambio espiritual. Y Pedro dice aquí, desead como niños recién nacidos. Como recién nacido, como el niño que recién nace, el niño, nosotros que fuimos padres, el niño nace
y lo primero que busca es el seno de su madre para poder recibir ese alimento, recibir esa leche, porque sabe que esa leche le va a traer el alimento necesario, y por naturaleza recibe y sabe que ahí va a recibir el alimento que él necesita para su cuerpo. Así Pedro dice que debemos desear nosotros, mis hermanos, la leche espiritual, el alimento espiritual. La palabra es alimento para nosotros. Si hay algo que alimenta el espíritu del hombre, el espíritu de la mujer, es la palabra de Dios. Y Pedro dice desearla como leche, como el niño recién nacido, mis hermanos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire cuál importante es poder, mis hermanos, recibir esta palabra, leerla, escudriñarla, porque esta palabra, dice Pedro, nos va a hacer crecer para la salvación. Mire qué hermosa palabra. San Juan capítulo 5, versículo 39, hermano Alejandro, por favor, ¿qué nos dice la palabra del Señor ahí? A ver. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Mire qué hermosa palabra. Escudriñar. Escudriñar quiere decir inundarse, ir más allá de lo que usted está leyendo. San Juan dice, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es, mis hermanos, un propósito glorioso de la palabra del Señor en la vida del hombre, en la vida de la mujer, en la vida del cristiano, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo en este tiempo. La Biblia es, además, una guía para nosotros. La guía, cuando hablamos de guía, cuando hablamos de que nos dirige en el medio del mar, mi hermano Claudio no está conectado ya, tuvo pérdida ahí de señal, como venía viajando, pero en el medio del mar usted sabe que siempre hay, cuando llegamos a algún lugar, mi hermano Pablo creo que anduvo harto en barcos por ahí, hay faros que se encargan de dar dirección, mis hermanos, para, no sé, alguna roca grande que pueda haber. Hay faros que están ahí encargados de que el hombre que dirige, mis hermanos, el barco no pueda chocar contra esos, para que no haya ningún tipo de accidente. La palabra del Señor es, en ese ámbito se mueve. Mire, ¿por qué es guía? Hermano Johnny, por favor, Salmos capítulo 119 y versículo 5. Mi hermano Alejandro nos va a leer Salmo 119, capítulo 9, versículo 9, perdón. Y mi hermano Pablo nos va a leer Salmo 119, 130. Mi hermano Johnny dijimos 119, 105 Salmos. Mi hermano Alejandro, Salmo 119, versículo 9. Y mi hermano Pablo, Salmo 119, 130. Primeramente, la palabra, mis hermanos, nos alumbra. Mire lo que dice, lo que va a leer mi hermano Johnny, porque es una guía. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara, ¿por qué? Mire, aquí hay dos ejemplos muy importantes, que si usted se detiene a verlos, y se detiene, vale la redundancia, analizarlos, el salmista primeramente dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra se encarga de alumbrar el camino del hombre, primeramente a distancia corta. Cuando usted anda con una lámpara en la noche, la luz que emite la lámpara no es una luz amplia, no es una luz extensa, sino que es una luz que alumbra en un cierto sector alrededor de usted. Entonces, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, a camino corto de la vida espiritual que nosotros estamos hablando, del ámbito espiritual, porque dice la palabra de Dios que nosotros vivimos en este mundo, y este mundo es un mundo de oscuridad. Este mundo vive en un contexto de oscuridad espiritual. Y nosotros como hijos de Dios caminamos, pero caminamos con la luz.
y caminamos con la luz de la palabra. Y el salmista dice, lámparas a mis pies tu palabra, pero aparte de eso añade y dice, y es lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que hace la lumbrera? La lumbrera ya no emite la luz que emite la lámpara a un corto diámetro, sino que la lumbrera extiende su luz. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que usted, con la palabra de Dios, no solamente va a tener una luz o va a tener una claridad en su contorno, sino que Dios le va a dar la sabiduría y le va a dar la luz para ver más allá de lo que usted está proponiendo en su corazón poder hacer. Por eso que dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alumbra más allá de lo que nosotros necesitamos poder, mis hermanos, caminar. Salmo 119, 109, la palabra de Dios limpia. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano Alejandro, por favor. 119, 9, hermano Jonathan. Amén. Si no me equivoco. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Mire la pregunta que nos hace el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿No lo limpiará danzando, cantando hermoso, siendo, no sé, un diácono? No. Dice con guardar la palabra. Usted con guardar la palabra, usted limpia su camino, limpia su vida, limpia su vida espiritual, es limpiada por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Dice el salmista, con guardar tu palabra. Mire lo que hace, lo que dice el Salmo 119, 130, hermano Pablo. La palabra de Dios hace en nosotros, nos hace entender lo que decíamos hace un momento. Léanos, hermano Pablo, 119, 130, el libro de los Salmos. Amén. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. La exposición Amén. de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Eso hace la palabra en nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? Somos gente simple, somos gente normales. Pero ¿qué ha entendido usted primeramente en este evangelio? Usted ha entendido que Jesucristo claramente dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usted ha entendido eso. Usted como una persona simple y yo como una persona simple, la palabra de Dios nos ha hecho entender que Cristo es nuestra única esperanza. Hace entender primeramente la palabra de Dios, mis hermanos, como decía el salmista en el texto que leía mi hermano Johnny, nos alumbra primeramente, dice la exposición de tu palabra, la exposición es la enseñanza, alumbra y hace entender a los simples. Mire lo que dice el capítulo 18 y el versículo 30 del libro de los Salmos. La palabra de Dios hace en nosotros y produce en nosotros cosas muy importantes. Mire, dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Esa es la palabra de Dios, es escudo a todos los que en él esperan. La palabra de Dios hace que nosotros podamos defendernos en el ámbito espiritual. Esa es una gran, mis hermanos, bendición que nosotros tenemos por medio de la palabra, que ella nos ayuda a defendernos de las acechanzas de nuestro adversario. La Biblia nos ayuda a no pecar. Mire lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a no pecar. Libro de los Salmos, capítulo 119, hermano Pablo, por favor, y versículo 11. Mi hermano Johnny nos va a leer el mismo capítulo, Salmo 119 y el versículo 133. Y mi hermano Alejandro nos va a leer Proverbios capítulo 14 y versículo 12. La Biblia nos ayuda a no pecar, a no equivocarnos, a no caer en pecado delante de Dios. Mi hermano Pablo, 119, 11 del libro de los Salmos. Mi hermano Johnny, 119, 133. Y mi hermano
Alejandro, Proverbios 14, 12. Amén, hermano Pablo. Amén. Salmo 119, 11. En el Amén. nombre de Jesús. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Amén. Mire lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos, tus palabras, tus enseñanzas. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. El salmista buscaba en esa instancia hacerle saber al Señor que él estaba preocupado de no pecar contra Dios. Es imposible a lo mejor no fallarle a Dios diariamente, pero el fallarle a Dios y el pecar contra Dios, hay un tramo igual importante, porque la palabra de Dios dice claramente que sus misericordias se renuevan todos los días. ¿Por qué Jesucristo se encargó de renovar sus misericordias? Porque Él sabía que nosotros en nuestra humanidad, en esta humanidad que vivimos, le íbamos a fallar, nos íbamos a equivocar, íbamos a errar. Pero mis hermanos, cuando usted hace lo que está, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Cuando usted lee la palabra, usted alimenta. Por eso que dice, mis hermanos, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea, lo que usted hace abundar en su corazón, lo que está abundante en su corazón, eso va a emitir su boca. Cuando estábamos en el mundo, lamentablemente nuestro corazón estaba lleno de insolencias, de maldad, de pecado, de muchas cosas, y eso emitía nuestra boca, y nuestra boca hablaba de esa forma. Pero hoy día, como Cristo hizo algo hermoso en nuestras vidas, en nuestro corazón, ¿qué es lo que atesoramos? La enseñanza de la palabra, la enseñanza de los hermanos, todo lo que el Evangelio mismo y Cristo mismo, por medio de su Santo Espíritu, nos va enseñando. Salmo 119, 133, mi hermano Johnny, si nos puede leer, por favor. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna inequidad se enseñoree de mí. Amén. Amén. Mire qué hermosa palabra. Ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. El paso, el caminar diario de usted tiene que ser, mis hermanos, ordenado, tiene que ser guiado por la palabra del Señor, y que ninguna iniquidad, dice el salmista, se enseñoree de mí. Siempre digo, cuando usted está apartándose para Dios, cuando usted está amando a Dios, cuando usted está buscando al Señor, yo siempre digo, en sus ojos va a haber un sello de Dios por medio de su Espíritu para que usted evite pecar con los ojos. Sus oídos van a estar sellados con la presencia de Dios para no oír lo que el mundo nos trae a los oídos. Y sobre todas las cosas, nuestro corazón va a estar sellado, mi hermano, con la presencia de Dios. ¿Para qué? Para lo que le dice el salmista aquí, para que ninguna iniquidad, para que ningún pecado, para que ninguna maldad, para que nada inmundo se enseñoree de nosotros. Es más, ninguna raíz de amargura sea guardada en nuestro corazón, sino que la raíz de amargura llegue al corazón, pero al llegar al corazón va a haber un corazón sellado por el Espíritu Santo, sellado por la presencia de Dios, y ella misma va a decir, aquí no tengo acceso, no tengo entrada, porque está la cobertura de Dios en el corazón del hombre. Y eso va a evitar, como decía el texto bíblico, que ninguna iniquidad se enseñoree de nuestras vidas. Eso hace entender el salmista. Proverbios capítulo 14 y versículo 12, mi hermano Alejandro, por favor. Amén. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho. Perdón, y era el 13, igual el 13. El 13, dale. Sí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Amén. 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 Mire la palabra que nos leía mi hermano Alejandro. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen correctos. Es lo que hablábamos delante. Cuando a veces tomamos decisiones por nuestra propia razón, creemos que estamos haciendo algo bien, y creemos que vemos que está bien. Pero el fin de ese camino es un camino, mis hermanos, de muerte. Es un camino, mis hermanos, de perdición. Cuando el hombre, un ejemplo, decide no ir al culto, dice, no, yo no voy a ir más al culto, si finalmente en mi casa igual me alimento, igual aquí, igual allá.
es un camino erróneo, es un camino, mis hermanos, en el cual el hombre se equivoca rotundamente. Pensar que puede hacer las cosas de esa forma. ¿Y qué trae consigo eso? Una muerte espiritual. Por lo tanto, mis hermanos, eso es lo que la palabra nos indica, a poder, mis hermanos, saber que la Biblia nos ayuda a ¿qué? A no pecar, a no fallarle a Dios. Bien, mis hermanos, ese fue el tomo número 6. Vamos a pasar al tomo número 7. ¿Alguna duda, hermanos, o alguna acotación que usted quiera entregar referente a lo que hemos conversado, lo que hemos hablado? ¿Alguna pregunta que puedan tener? Si podemos responder, la vamos a responder. Quiero dejar una pequeña libertad, si usted así estima conveniente poder hacer su consulta, su pregunta. No quiero dejar pasar esa oportunidad. Amén. Dios nos bendiga. Yo creo que hemos entendido, mis hermanos, también la enseñanza de Dios en este en este paso número 6, el cual, mis hermanos, decía Dios nos habla. Dios nos habla por medio de su santa palabra. A veces, siempre el hombre de Dios, o nosotros como cristianos, siempre estamos esperando que Dios venga a través de un instrumento, a través de un profeta, y nos hable. No sé si a usted le ha pasado. Personalmente, de repente está ese anhelo, vamos a la iglesia, estamos pasando una situación difícil, y decimos, Señor, háblame por medio de algún profeta, Señor, y tú enséñame, o no sé. Pero nos olvidamos que la profeta mayor es la palabra del Señor. Ella es y se denomina la profeta mayor. Bien, pasamos al paso número 7 y dice, hablando con Dios. Este paso número 7 habla directamente de lo que es la oración, la importancia de la oración y por qué nosotros debemos orar, por qué debemos nosotros tener ese hábito, como dijimos, el hábito de poder nosotros leer la palabra, que tiene que ser un hábito cristiano. También dentro de ese hábito cristiano tiene que estar la oración. Un gran hombre de Dios dijo, un evangelio sin oración no es evangelio. Mire qué rotundo su comentario. El evangelista G. Ávila dijo claramente, un evangelio sin oración no es evangelio, porque lo único que nos acerca a Dios es la oración, es la que nos permite comunicarnos, mis hermanos, con Dios, para poder, mis hermanos, recibir de parte del Señor esta enseñanza maravillosa de parte del Señor. Vamos a ir y vamos a tomar también un texto bíblico base que le voy a leer, le voy a pedir a mi hermano Johnny que lo pueda leer. Jeremías capítulo 33 y versículo 3. Vamos a tomar este texto bíblico como base, mis hermanos, de este segundo capítulo que denominamos Hablando con Dios. Jeremías capítulo 33 y versículo 3. Amén, mi hermano, en el nombre de Jesús. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Dios bendiga la lectura que mi hermano acaba de entregarnos. Y es una palabra que Jeremías, mis hermanos, el profeta llorón, como se le denomina en la Biblia, se le denomina a Jeremías como el profeta llorón, como el profeta que por ahí dicen se lo pasaba llorando todas las cosas. Pero, mis hermanos, este hombre recibió de parte del Señor revelaciones tan grandes y enseñanzas tan grandes, mis hermanos, y en este capítulo habla claramente de la restauración, mis hermanos, y de la prosperidad de Jerusalén. El capítulo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando, mis hermanos, él aún en el patio de una cárcel. Mire dónde estaba Jeremías
cuando recibe esta palabra, cuando recibe este mensaje, y el versículo 2 dice, así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y le dice el texto que acaba de leer mi hermano Johnny, le dice, clama a mí y yo te responderé. Hay un paso número 1, el cual, mis hermanos, nosotros como cristianos no podemos dejar de poder hacer, no podemos dejar de realizar, no podemos dejar de poder, mis hermanos, tener en cuenta que nuestra oración tiene que ser una oración en la cual nosotros nos dirijamos a Dios, primeramente sabiendo de que Él es real. Tiene que haber una seguridad plena de que usted está hablando con alguien real. Yo en este instante veo a mi hermano Johnny, está mi hermano Pablo, yo sé que ustedes están ahí. Entonces yo les puedo hablar con toda confianza y les puedo hablar con toda certeza de que ustedes están ahí y me están oyendo. Pero yo no puedo hablar en este momento y dirigirme a mi pastor Pablo porque mis ojos no lo están viendo y yo no sé que él está ahí. Eso mismo pasa con la vida espiritual cuando usted empieza a formar un hábito de oración. Usted comienza a recibir esa certeza y esa, mis hermanos, seguridad plena de que usted está orando con Dios, usted está hablando con Dios, pero aparte de eso, lo más importante es que Dios le está oyendo. Y ese es un punto muy relevante, poder saber de que si usted está orando, cuando usted está siendo un emisor de algo, cuando usted está diciendo algo, usted está diciendo esto sabiendo de que hay gente que está recepcionando lo que usted está diciendo. Entonces, cuando oramos y cuando Jehová Dios le dice a Jeremías, clama a mí, existe el paso número 1 que es clamar, orar, clamar a Dios. Y le dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué relevante y qué poderosa la palabra que, mis hermanos, Jehová Dios entrega a Jeremías, mi hermano, y nos hace entender que es importante poder tener en cuenta. Mire, vamos a ir y vamos a leer, mi hermano Alejandro, por favor, nos pueda leer la primera carta de San Juan en el capítulo 5 y en el versículo 14 y 15. Pueda leernos, hermanos, este versículo. Mi hermano Johnny nos va a leer Salmo 145, versículo 18. Y mi hermano Pablo nos va a leer Filipenses 1:19. Primera carta de San Juan, en el capítulo 5, mi hermano Alejandro, versículo 14 y 15. Mi hermano Johnny nos va a leer Salmo 145, versículo 18. Y mi hermano Pablo nos va a leer Filipenses 1:19. Amén, amén. Amén. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a todos los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Esa es primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. 5, 13, 14 me dijo. No, 14 y 15. ¿Sí? San Juan. Primera de Juan. Primera de San Juan. Primera de San Juan. No, primera de Juan, perdón. Primera de Juan. Está bien ahí donde está. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 14 y versículo... A ver, hoy estoy equivocado aquí. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. 5, 14 y 15. Sí.
Amén. Ahí sí. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Está ahí. Tampoco. No, tampoco. No. Primera, Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14. primera de San Juan. No, primera de Juan. Atrás, donde está primera, segunda de Juan, después viene Pedro. Atrás, hermano. Primera de Juan. Capítulo 5 y versículo 14. Primera de Juan. Sí, primera de Juan. Primera de San Juan. 5, 14. 5, 14. 5, 14. ¿Sí? ¿Y esta es la confianza? Sí. Y esta es la Ya. confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. Mire qué hermosa palabra. Primeramente, cuando nosotros oramos, decíamos que hay que tener confianza. Amén. Hay que estar seguros. Hay que estar seguros de que a quien nos estamos nosotros dirigiendo, Él nos está oyendo. Por eso es que Juan dice, primeramente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que pedimos alguna cosa conforme lo que decíamos delante, conforme a su voluntad. Esa es la gran diferencia. Jesucristo mismo dijo en un pasaje, dijo, no, vosotros pedís, pero os pedís mal. O sea, muchas veces pedimos cosas y la estamos pidiendo mal, pero no mal porque sean malas, sino que la estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios, que es diferente. Entonces, por eso que Juan dice claramente, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, ahí se cambia el tema y dice, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, cuando usted actúa bajo la voluntad de Dios y cuando usted pide bajo la voluntad de Dios, ahí se activa en nosotros algo muy importante, es que nosotros sabemos que nuestra petición fue recibida y Dios la tiene en cuenta. Por eso es que es tan importante poder preguntar a Dios si es bueno o no es bueno hacer lo que nosotros tenemos planeado poder hacer. Vamos con Salmo 145, versículo 8. Mi hermano Johnny, para que se lo di. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Amén. Mire esa palabra gloriosa que nos dé mi hermano Johnny. 140, le dije 145, 18, ¿cierto? No, ese era el 8, me dijo 8. El 18 es... Ya, léame el 18. Está Jehová, ya, cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Amén. Amén. Mire lo que dice el salmista ahí. Cercano está Jehová, ¿a quién? A los que le invocan. O sea, tiene que haber en nosotros esa seguridad de que usted está hablando con Dios. Cercano está Jehová a los que le invocan, pero dice a todos los que le invocan de veras, de verdad, creyendo que Él está ahí, creyendo que Dios está oyendo, creyendo que Dios está ahí, que su oído ahí, Él lo bajó a su oración. Muchos piensan y dicen, chuta, pero tanta gente, no, Dios está oyendo su oración, pero se la está oyendo cuando usted está, mis hermanos, manifestando una oración de veras, con fe, con confianza. Filipenses 1:19, creo que se lo di a mi hermano Pablo, parece. Amén. En el nombre de Dios. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Amén.
Esa es una palabra que Pablo, mis hermanos, exhorta a Filipenses, en el momento en el cual se encontraba él encarcelado. Y habla y hace notar cuán poderosa y cuán, mis hermanos, eficaz es la oración cuando nosotros oramos, como nos ha ido hablando los textos anteriores. Dice, porque sé que vuestra oración, porque estoy seguro de que primeramente ustedes están orando de veras de Dios, ustedes están ahí, están creyendo de que Dios les está oyendo, de que vuestra oración y vuestra suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, la oración, por eso que la palabra dice que la oración del justo puede mucho. O sea, cuando usted ora como un hombre justo, como un hombre que ama a Dios, su oración va a traer por efecto y va a traer, mis hermanos, esa bendición maravillosa que necesitamos de poder saber de que Dios nos está oyendo. Pasamos a un punto muy importante y el cual, mis hermanos, habla por qué debemos orar. Primeramente, siempre decimos que, y comparamos a lo mejor algo muy cercano, nuestros hijos cuando vienen a nosotros, cuando nos acercan a nosotros, se acercan a nosotros cuando quieren algo porque saben que somos las personas las cuales podemos suministrar o podemos dar lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren. Pero hay una diferencia muy grande entre hablar de lo que nuestros hijos quieren a lo que nuestros hijos necesitan. Entonces Dios actúa de esta forma. Dios actúa bajo el concepto de que Él nos ayuda y Dios nos da conforme a lo que nosotros necesitamos, no conforme a lo que nosotros queremos. Porque si Dios en nuestra humanidad, en lo terrenal que somos y en la carne que vivimos nos diera todo lo que nosotros queremos y fuera con nosotros, mis hermanos, complaciente en todo lo que nosotros deseamos, nosotros queremos, ciertamente, mis hermanos, Él iría en contra de su palabra. Porque iría en contra del decir que nosotros, como dijo recién la palabra del Señor y el libro de San Juan que leía mi hermano Alejandro, es que nuestra oración debe ser bajo y nuestras peticiones tienen que ser bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, si Dios nos diera lo que nosotros quisiéramos, nosotros, Jesucristo y Dios mismo, se estaría negando a sí mismo, haciéndonos entender de que nosotros ya no necesitamos lo que Jesucristo o Dios quiere en su voluntad, sino que nos está dando lo que nosotros queremos. Pero Dios se mueve en lo que nosotros necesitamos. ¿Y por qué debemos orar? Mire, vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 20 y versículo 40 y 42. Hermano Johnny, por favor, léanos ese capítulo 22, versículo 40 al 42. Amén. 22 del 40 al 42. Espéreme. Sí, del 40 al 42, capítulo 22 del libro de San Lucas, y en el versículo 40 al 42. Léanos esos versículos, hermano Johnny, a ver. Amén. En el nombre del Señor. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, no entréis en tentación. En 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Amén. Mire, aquí hay cosas muy importantes. Primero, este es el pasaje bíblico donde Jesús ora en
en el Getsemaní, y dice que él se aparta de sus discípulos y va y busca un lugar y ora. Y cuando vuelve, dice que vuelve y llega, están todos dormidos. Y les dice, el versículo 40, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Orad para que no seáis tentados. O sea, punto número 1, ¿por qué debemos orar? Porque en la oración, por eso que cuando dijimos delante, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La forma esencial de poder resistir al diablo es teniendo una comunicación muy cercana con Dios. Y la comunicación con Dios usted la va a encontrar, la única forma de encontrar esa comunicación con Dios es a través de la oración. Jesucristo dijo, orad y que no entréis en tentación. O sea, la oración produce en nosotros, la oración produce en nuestras vidas de que nosotros seamos capaces de resistir la tentación y seamos capaces de poder decir no al pecado, decir no a la maldad, decir no a lo que el mundo nos trae. Y de esa forma la oración produce en nosotros de que nosotros seamos hombres fuertes espiritualmente y tengamos esa templanza de poder decir que eso no nos conviene a nosotros. Entonces, punto número 1, la oración produce en nosotros que no caigamos en tentación. Por eso que es importante orar, para que no caigamos en tentación. Y dice que después de eso, él se apartó a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Y le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. O sea, en nuestra oración, en nuestro clamor, en nuestra dedicación de poder acercarnos a Dios, ¿qué es lo que hace la oración? Es poder andar en la perfecta voluntad de Dios. Jesucristo estaba en un momento más, en el momento más amargo, en el momento más difícil, estaba a punto de ir a la crucifixión. Pero Jesucristo le dijo, Señor, si quieres, pasa de mí. Si quieres, Señor, líbrame de la crucifixión. Si quieres, sácame de la crucifixión, Señor. Pero le dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, cuando usted está viviendo el momento difícil, cuando usted está viviendo el momento alegre, el momento hermoso, muchas veces pasa a ser sencillo decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Pero cuando usted está viviendo un momento difícil, cuando usted está viviendo una circunstancia que parece que no hay salida, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, Señor, pero sino que se haga la tuya. La oración produce en nosotros esperar la voluntad de Dios. Por eso es que es tan esencial orar, porque la oración hace que nosotros aprendamos a esperar en la voluntad de Dios y aprendamos a nosotros a conocer la voluntad de Dios, a conocer lo que Dios tiene para nosotros, no, como dijimos recién, lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos en el ámbito espiritual, en el ámbito laboral, en el ámbito matrimonial, en todo ámbito de nuestra vida. Dijimos al comienzo que la Biblia abarcaba toda la vida del hombre. Entonces, esa es la importancia tremenda de poder, mis hermanos, orar. Y hay un punto muy importante, el cual, mis hermanos, nos hace mención a cómo nosotros debemos orar, cómo nosotros debemos dirigirnos en la oración. La oración, mis hermanos, nuestra oración, miren lo que les voy a decir, debe incluir ciertos aspectos y ciertas cosas, se puede decir, que tienen que estar sí o sí en nuestra oración. Mire, hermano Johnny, por favor, busque el capítulo 6 del libro de San Mateo, y en el versículo 10 al 13 nos va a leer mi hermano Johnny. Pero antes de eso le voy a decir, mire, nuestra oración tiene que tener 4 conceptos muy importantes. Cuando usted ora al Señor, mire, guárdese esto. Cuando usted ora al Señor, su oración tiene que tener estos 4 conceptos muy importantes. Primero, su oración tiene que tener confesión. Número 1. Número 2, su oración tiene que tener adoración. Número 3, su oración tiene que tener petición.
Y número 4, su oración tiene que tener acción de gracia. En su oración tiene que haber confesión, adoración, petición y tiene que haber acción de gracia. Hermano Johnny, por favor, léanos el texto que yo le entregué. San Mateo capítulo 6, versículos 10 al 13. Amén. En el nombre del Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. El versículo 9, disculpe hermano, se me escapó, que tenía que habérselo dado igual. Que dice, cuando Jesucristo le habla a sus discípulos, le dice, vosotros, dice, pues oraréis así. ¿Cómo dice hermano John en el versículo 9? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Cuando, creo que en algún momento los voluntarios, yo les comenté esto, hay un texto en la Biblia que dice, cuando oréis, no oréis con vanas repeticiones. No sé si lo ha leído o lo ha escuchado. Para que lo tenga ahí, se los voy a dar. El libro de San Mateo, capítulo 6 y versículo 13. A ver si lo tengo por aquí. Esperen, 7. En el mismo capítulo que leyó mi hermano, y en el versículo dice, y orando dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El mismo capítulo 6 y en el versículo 7 dice, no oréis con vanas repeticiones. Y cuando usted habla con alguna persona secular o cualquier lugar, y nos oye a nosotros orando el Padre Nuestro, lo que acaba de leer mi hermano Johnny, nos dice muchas veces, pero ¿cómo si la Biblia nos dice que no debemos orar con vanas repeticiones, no debes repetir ciertas cosas? Pero el título de lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo debemos orar. El Padre Nuestro lo que trajo a nosotros es que Jesucristo nos trajo el formato, el orden de nuestra oración. ¿Por qué dijimos recién que nuestra oración tiene que tener primeramente confesión? Tiene que haber en nosotros confesión. Y eso se produce, mis hermanos, en el versículo número 9, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos confesando de que Él es nuestro Padre. Segundo, dice que tiene que haber adoración. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro y cada día hay confesión allí. Tiene que haber petición. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos nuestros deudores. Tiene que haber acción de gracia, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que es el Padre Nuestro para nosotros? Es el formato de oración, de cómo nosotros debemos dirigirnos a Dios. Cuando usted ora al Señor, primeramente diríjase a Él. Padre Nuestro, tú que estás en el cielo allí. Tiene que dirigirse a Él directamente. Eso hace el Padre Nuestro en nosotros. Darnos un formato de oración, mis hermanos, para poder nosotros comprender de que a quién debemos dirigirnos es a Dios. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios? Hay una actitud que tiene que estar en nosotros. Sí o sí tiene que existir en nosotros una actitud al momento de orar. Y mire, y eso lo dice Hebreos 4:16. Hermano Alejandro, por favor.
¿Qué nos dice Hebreos 4:16? Tiene que haber en nosotros una actitud de cómo acercarnos a Dios. De cómo dirigirnos, cómo ir hacia el Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Esta porción bíblica nos va a poder, mis hermanos, indicar que hay una forma en la cual debemos nosotros acercarnos a Dios. Amén. En la cual tiene que dirigirse al Señor. Amén. Dios bendiga, hermano Alejandro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente. Esa es la actitud que tiene que tener cuando usted ore al Señor. Cuando usted se acerque en oración, usted tiene que acercarse confiadamente. Usted está seguro de que va a ir a la presencia de Dios y Él va a estar ahí. Por lo tanto, dice confiadamente al trono de gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, en la oración nosotros alcanzamos misericordia y alcanzamos también esa gracia al socorro que nosotros necesitamos. El salmista cuando dijo, alzaré mis ojos a los montes, y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Se hace una pregunta muy particular, una pregunta muy fuerte en ese instante. Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero al instante aparece la respuesta y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hubo en él y de inmediato el Espíritu Santo le trajo una respuesta y él dijo, recién me estaba preguntando, alzaré mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando usted ha conocido al Señor, usted puede estar pasando un momento muy difícil, pero usted sabe que el socorro va a venir de parte del Señor. Esa es la actitud con la cual usted puede, más que puede, debe acercarse a Dios, confiadamente. Cuando nosotros hablamos, mis hermanos, y decimos, hay una porción bíblica que es muy conocida, que dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. No sé si ha oído ese texto bíblico. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es un texto bíblico que nosotros hemos leído, mi hermano. Y cuando hablamos de esta palabra y cuando hablamos de este versículo bíblico, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18 dice, está siempre gozoso, orad sin cesar. Cuando hablamos del orar sin cesar, mis hermanos, muchos dicen, ¿cómo es posible que estemos siempre arrodillados, andemos en todo lugar orando? ¿Cómo es posible? El mandato de Pablo a Tesalónica de orar sin cesar puede resultar, mis hermanos, confuso. Obviamente no puede significar que debemos estar en una postura de cabeza inclinada y con los ojos cerrados durante todo el día. Pablo no se refiere a hablar sin parar, sino a una actitud de conciencia de Dios y de rendición a Dios que llevamos con nosotros todo el tiempo. Cada momento despiertos debe ser vivido con la conciencia de que Dios está con nosotros y que de Él está activamente involucrado y comprometido en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Eso es el orar sin cesar. Eso es lo que Pablo quiso exhortar a Tesalónica, hacerle entender de que Dios está con nosotros en todo tiempo. Su palabra dice que Dios estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Esa fue la promesa de Dios, fue la promesa de Jesucristo, el que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. No habría minuto de nuestra vida que Dios no estuviese con nosotros. Por lo tanto, por eso es tan importante que nuestra oración tenga confesión.
Por eso que le decía recién que nuestra oración tiene que tener confesión. O sea, cuando usted se dirija a Dios, primeramente confiese, Señor, me equivoqué en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Y por qué tiene que decirle eso? Es porque Dios anduvo todo el día con usted. Es porque Dios caminó con usted, porque Dios anduvo en el colegio, en el trabajo, aquí donde usted anduvo, Dios estuvo con usted. Entonces, por lo tanto, Dios conoce su proceder durante ese día. Por lo tanto, usted tiene que haber esa confesión, tiene que partir confesándole a Dios, Señor, me equivoqué en esto, en esto y en esto. Tiene que existir eso. Por eso que Pablo le dice claramente, orad sin cesar. Es porque en nuestra vida diaria, usted tiene que estar ahí pendiente, tiene que estar atento de que Dios está involucrado en todo. Usted está trabajando y usted necesita de que Dios haga algo. Siempre me escucho a mis hermanos ahí en la cárcel, de repente Dios hizo algo, Dios hizo. Mi hermano José dice algo, Dios y movió. Es porque Dios está ahí con ustedes. Si usted muchas veces se retiene de hacer cosas a lo mejor indebidas en el trabajo, es porque Dios mueve, Dios está ahí, Dios se está moviendo y usted está de repente inconscientemente, su corazón está clamando y está diciendo, Señor, ayúdame porque necesito no caer en esto o no equivocarme en esto. Usted está orando sin cesar. A eso se refiere Pablo cuando se dirige a Tesalónica a decirle, orad sin cesar. Sería extraordinario poder orar en todo tiempo, sería extraordinario, pero no es posible, porque nosotros, como decíamos hace un momento, estamos aquí, pero no somos de aquí, pero estamos nosotros puestos en esta tierra y debemos de cumplir ciertos parámetros que, mis hermanos, tienen que haber en nosotros. Por lo tanto, en resumidas, mis hermanos, palabras, podemos entender de que la oración es algo importante en la vida del hombre, tanto la lectura de la palabra, que pudimos, mis hermanos, recibir la enseñanza de que la palabra del Señor es la que nos guía, es la lámpara a nuestros pies, es la enseñanza, mis hermanos, para nuestras vidas. Así también la oración son dos herramientas espirituales muy poderosas que Dios dejó para nosotros, para que podamos vivir nuestra vida cristiana conforme a la voluntad del Señor. Dios bendiga este trabajo hermoso, mis hermanos, que hemos podido realizar en esta noche. Ya la hora nos ha alcanzado, ya estamos, mis hermanos, terminando este trabajo. Sin duda, mis hermanos, podríamos a lo mejor haber extendido mucho más este trabajo, pero tampoco quisimos hacerlo tan extenso, sino que, mis hermanos, que sea también comprensible para cada uno de nosotros, esperando que usted haya sido bendecido por esta enseñanza. Ciertamente ideal, como decíamos siempre, es que nuestro pastor nos pueda entregar estas enseñanzas, pero Dios le ha placido que podamos nosotros ser, mis hermanos, los que presidamos esta noche de trabajo, que ha sido una gran bendición para nuestra vida. Dios les bendiga. Gracias, hermano, por estar con nosotros en esta noche y por compartir, mis hermanos, esta bendición de la palabra del Señor. Este ha sido el trabajo de hoy, en el cual, mis hermanos, hemos recibido el tomo, mis hermanos, número 6, que hablaba, mis hermanos, de Dios me habla, que es a través de la palabra del Señor, y el tomo número 7, que decía hablando con Dios. Así que Dios nos bendiga. No sé si hay alguna expresión que alguien quiera, mis hermanos, manifestar. No quiero cerrar la oportunidad que a lo mejor pueda agradecer al Señor. No quiero dejar de pasar esta oportunidad si quiere hacerlo. Amén. Si no hay nada más que decir, Dios les bendiga. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta noche. Sean todos muy bendecidos de parte del Señor. Bueno, este trabajo va a quedar grabado igual. Mi hermano Mirko se va a encargar también de hacerlo llegar al WhatsApp para que también los que no estuvieron presentes lo puedan revisar y puedan también compartir este trabajo que hicimos en esta noche. Dios bendiga mi hermano Alejandro, mi hermano Pablo, mi hermano Johnny, mi hermano Alexi, que estuvo también conectado un momento, y sean todos muy bendecidos de parte del Señor. Mi hermano Johnny lo va a pedir que esté orando al Señor, mis hermanos, agradeciendo a Dios por este tiempo en la presencia del Señor, que así lo creemos, que hemos estado en la presencia del Señor, mis hermanos, recibiendo esta enseñanza bíblica de parte del Señor. Dios le bendiga, hermano Johnny, oramos al Señor. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, por esta tarde, noche, Señor,
donde hemos recibido una porción de tu palabra, Señor amado, que sin duda, Señor, es alimento para nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Señor, por renovar tus misericordias cada mañana con cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que pudieron conectarse, Señor, a este estudio, Padre amado. También así como los que no han podido, Señor, para que tú allí, Señor, en el silencio de la noche, Señor amado, toques sus corazones y les hables a sus vidas, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Señor, así como también, Padre amado, por nuestros siervos que van a la cabeza, Padre, para que tú seas dirigiendo y poniendo palabra en ellos, Señor, para que sepan, Señor, guiarnos, Señor, según tu palabra, Señor, según tu misericordia, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor, porque nos has traído hasta aquí, nos has cuidado y nos has guardado en el hueco de tu mano, Señor. Porque solo tú eres, Padre amado, el camino, la verdad y la vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, y pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Hermanos, saludos, que descansen, Dios les bendiga y que Dios estén les muy bien, bendiga. y ahí hasta el próximo viernes será. Chao, chao, Dios les bendiga. Chao, hermano, bendiciones. Chau. Chao, chao.